Quiero levantar a ti mis manos. Ya me hice reír, brother. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Oh sí, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder, haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Sí, Señor, recibe la gloria, recibe la honra, Señor, por lo que harás en mí, Jesús. Santo, 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 santo Espíritu. Gracias, Jesús. Quiero estar cerca de ti.
cerca de ti, junto a ti, Señor, junto a ti. Quiero estar cerca de ti, junto a ti quiero vivir y morir cerca de ti, junto a ti, Señor, junto a ti. Quiero estar cerca de ti, junto a ti quiero vivir y morir cerca de ti, junto a ti, Señor, junto a ti. Aleluya. Quiero estar cerca de ti, junto a ti quiero vivir y morir cerca de ti, junto a ti, Señor, junto a ti. Gracias, Jesús, aleluya. Gracias, Jesús. Le damos gracias a Jesús, amén, porque es bueno, precioso para con todos y cada uno de nosotros. Y en este día estamos alegres, contentos, porque Dios está aquí y porque sabemos que aunque no lo podamos ver, como dice el canto, aunque mis ojos no te puedan ver, yo sé que estás aquí. Sabemos que Dios está aquí porque Él prometió que estaría con cada uno de nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y a veces no lo podemos ver, a veces nos sentimos solos, eso es muy normal. Lo que más me encanta de la Biblia es que los que escribieron la Biblia fueron hombres como usted y como yo, que... ¿Me ayudas a mover la cámara, preciosa? ¿Sí? No, brother, si la puedes mover. Gracias. Entonces, los que escribieron la Biblia fueron personas como usted y como yo, que eran personas que tenían necesidades, que se sentían solos, en muchas ocasiones se sentían fuertes, a veces se sentían débiles, a veces se sentían que estaban en un hoyo, a veces sentían que de todos, así como nuestra vida, eran personas como usted y como yo, pero a pesar de todo eso, de todo lo que ellos vivieron, ellos siempre confiaron en Dios, porque al Dios que nosotros le servimos es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que está donde quiera que nosotros pudiéramos imaginarnos, aún en la más densa oscuridad o más apartada soledad que nos pudiéramos imaginar. Dios siempre está ahí porque lo prometió, y eso es algo que nos deleita y que nos ayuda a pesar de las pruebas, de las luchas, en medio de la dificultad, en medio de tantas cosas. Dios siempre es fiel. Los invito para que hagamos una oración en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te pido en esta hora, Señor, que tú, Señor, te glorifiques, te manifiestes y que bendigas a cada uno de los que están conectados. Y Señor Jesús, que tú, Señor, les pueda recompensar arriba en gloria, Señor. Así que, Señor, como tú, Señor, lo sueles hacer. En el nombre glorioso de Jesús te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que están, Señor Jesús, ahí, Señor, detrás de sus celulares, de sus pantallas. En el nombre de Jesús te pido, Señor, por bendición en sus vidas, en sus familias, y que tú te puedas glorificar en esta hora, Señor, a través de esta enseñanza, Señor, que va a ser expuesta. Usa, Señor, aleluya, los labios, Señor, el corazón de mi hermano, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú, Señor, traigas una palabra fresca y bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que están ahí, Señor, listos, dispuestos, Señor Jesús, hambrientos, sedientos, Señor, por esta palabra
que es para vida eterna, Señor. Gracias, Señor. Desata cadenas en el nombre de Jesús, cadenas de timidez, cadenas de opresión, cadenas, Señor Jesús, aleluya, de amargura, de tristeza, de resentimiento y de tantas cosas que muchas veces, Señor, nos tienen amarrados para que no te sirvamos y no hagamos, Señor, lo que tenemos que hacer conforme a tu palabra lo dice. Bendecimos, Señor, en esta hora, Señor Jesús, aleluya, este servicio, Señor, que está siendo transmitido, Señor, en línea, y te pido, Señor, que a través de estas frecuencias, Señor Jesús, aleluya, te puedas glorificar de una manera especial en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les extrañamos, les amamos. Un abrazo, gracias a todos los que se han estado conectando durante estos días. Los felicitamos y pues oramos por ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Y así como estamos, pues voy a dejar lugar a mi hermano que nos va a compartir en esta hora. Amén. Y le voy a pasar el micrófono. Abramos nuestro corazón para poder recibir esta palabra en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Así que dejo lugar a mi hermano William. Paz de Cristo, mis amados hermanos y amigos, le damos la gloria y la honra a nuestro Dios porque Él nos permite la oportunidad de estar de nuevo, ¿verdad?, frente a estas cámaras y poder así meditar sobre la santa y preciosa palabra de nuestro Dios. Amén. El día de hoy estamos muy contentos, estamos felices porque tenemos ese privilegio, amén, de poder estar saludándoles, aunque a través de estas cámaras, como les dije, pero muy contentos porque sabemos que estamos en un mismo espíritu, amén. Vamos a meditar un poquito sobre la palabra de nuestro Señor. Si quieren, nos vamos a unas escrituras ahí en el libro, en uno de los libros muy conocidos, ¿verdad? Sabemos de que nos cuentan la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Todo el comportamiento de aquel pueblo, ¿verdad? Que el Señor había escogido, amén. Si nos vamos a Segunda de Reyes 17:7, vamos a meditar un poquito sobre su palabra, sobre esta historia, ¿verdad?, de cómo la historia del pueblo, ¿verdad?, nos cuenta y nos dice cómo fue, ¿verdad?, el comportamiento de este pueblo en aquel tiempo, ¿verdad?, y que muchas veces lo podemos aplicar a nuestras vidas, amén, porque eso es como si fuera, ¿verdad?, una copia. Sabemos de que todos podemos pasar, ¿verdad?, por lo que el pueblo pasó también. De igual manera, ¿verdad?, nosotros, la iglesia de hoy en día, la iglesia actual también puede pasar por estas situaciones, amén. Segunda de Reyes, les dije 17:7. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de bajo la mano del faraón, rey de Egipto, y temieron, dice, a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y dice el 9, dice: y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas, dice, no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron, dice, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y dice: y quemaron ahí incienso, dice, en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar la ira de Jehová. Y dice el 12: y servían, dice, a ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no debéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos a vuestros malos caminos, dice, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas,
conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos, dice, no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales, dice, no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hicieren a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Y dice el 18, Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá, mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, dice. Porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Vamos a orar, hermanos, para que la palabra podamos entenderla, para que la palabra entre en nuestros corazones y así seamos bendecidos, seamos tocados en esta tarde, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor tiene algo para nosotros, el Señor nos está hablando a través de su palabra, amén. Vamos a elevar una oración a Dios, amén. Bendito Señor, te damos la gloria y la honra a ti, bendito Dios, porque tú nos permites, Señor Dios mío, escudriñar tu palabra, Señor amado, porque tú nos permites reflexionar, Señor Jesús. Te damos la gloria, te damos la honra en este momento, Señor. Te pedimos, Señor Dios mío, que tú ilumines, Señor Dios mío, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que sea lleno, Señor Jesús, de tu preciosa palabra, de tu precioso Espíritu, Señor amado, y así poder, Señor Jesús, captar lo que tú tienes para nosotros, Dios bendito. Te rogamos, Señor, que bendigas, Señor, tu palabra, que bendigas nuestras vidas, Señor amado. Que, Señor Jesús, tu nombre sea enaltecido primeramente, Señor amado, y glorificado en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada amigo, Señor, que en este momento nos está escuchando, nos está viendo. Te rogamos, Señor, que tú hables, Señor, a nuestros corazones, Dios amado. Gracias, eterno Dios. Amén y amén. Aquí podemos ver, hermanos, de que habla, ¿verdad?, de cómo el pueblo de Israel, de cómo pecaron, ¿verdad?, en contra de Dios, a pesar de que Dios les había advertido, ¿verdad?, de que no fueran en pos de aquellas naciones que estaban alrededor de ellos, amén, sino que fue lo que hicieron, ¿verdad?, lo que Dios les dijo que no hicieron, eso fue lo que hicieron. Él les advirtió de antemano y les dijo, no deben de hacer lo que las costumbres, las cosas que los demás pueblos que estaban ahí hacían, ¿verdad? Si nos vamos a Jueces 6:10, ahí podemos ver, ¿verdad? De que el Señor les advertía, ¿verdad? Les decía, ¿verdad? De que aquellas naciones tenían malas costumbres, ¿verdad? Que no iban de acuerdo a los mandamientos que Él había establecido, de acuerdo a las ordenanzas que Él les había dado a sus padres, ¿verdad? Y les recomendaba, ¿verdad?, de que no hiciesen aquello, ¿verdad?, de que no se acostumbraran. Sabemos, ¿verdad?, de que muchas veces es más fácil seguir una costumbre, ¿verdad?, que hacer lo recto delante de Dios, amén. Pero el pueblo, ¿verdad?, no, como que no
no puso mucha atención, ¿verdad? O quizás es la naturaleza del pecado, ¿verdad? La que nos lleva a hacer cosas que no debemos hacer, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque lo que no quiero es lo que hago, ¿verdad? Entonces el Señor, ¿verdad?, les advertía una y otra vez, les hablaba, dice, por medio de sus profetas, sus videntes, dice, pero en ese tiempo, ¿verdad?, le decían videntes a los profetas, a los hombres de Dios, ¿verdad?, que transmitían lo que Dios quería decirle al pueblo, ¿verdad? Entonces el Señor dice que les advertía y les decía, no deben de hacer estas cosas, no deben de tomar esas costumbres, no deben de seguir esos caminos, pero el pueblo como que no entendía, ¿verdad? Como que no advertía, como que no se metía de lleno, ¿verdad?, en el entendimiento, ¿verdad? No, como que oían, pero no ponían atención a lo que el Señor les decía, amén. Les dije Jueces 6:10. Dice, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Jueces 6:10. No temáis, dice, a los dioses de los amorreos, amén. El Señor les dijo, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no me habéis obedecido. Es decir, que el pueblo siempre, a pesar de que Dios les advertía, a pesar de que Dios les hablaba a través de sus profetas, como dice su palabra, el pueblo como que no advertía, ¿verdad? Como que no obedecía, como que era duro de servir, ¿verdad? Era duro de servir, era uno de los pecados, ¿verdad?, que el pueblo tenía, amén, el no obedecer la palabra de Dios, amén. Si nos vamos a Levítico 18:3 al 5. Una y otra vez el Señor les decía, no deben de hacer lo que hacen las naciones que están entre ustedes o que están a su alrededor, ¿verdad? No deben ustedes de hacer lo mismo que hacen ellos, pero parece ser de que el pueblo no ponía atención, amén. Dice el 18:3, dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Dice el 4, dice, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Dice el 5, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Y vemos, ¿verdad?, una lista, un listado de lo que no debían de hacer, ¿verdad?, de todas las recomendaciones que el Señor les hacía, ¿verdad?, de que no debían hacer quizás en aquellos pueblos, en Egipto, en Canaán, para donde iban, ¿verdad? Eran actos, ¿verdad?, que este pueblo estaba acostumbrado a hacer, ¿verdad? Pero sabemos de que al Señor nuestro Dios esto no era de su agrado, sino que el pueblo de Israel era un pueblo escogido y debía de vivir, ¿verdad? Debía de vivir como pueblo escogido de Dios, amén, en santidad, amén, y no haciendo las cosas que se hacían, ¿verdad? En esos pueblos, ¿verdad?, de donde salieron, como sabemos, ¿verdad?, que salieron de Egipto y en el cual habían costumbres, ¿verdad?, que no eran, ¿verdad?, buenas delante de Dios, amén. Porque como les dije, muchas veces es más fácil hacer lo que hacen los demás, aunque sean cosas malas, ¿verdad? Muchas veces nos dejamos ir, ¿verdad? Y decimos, pues es lo que hacen ellos, pues es lo que hacen aquellos. Si aquellos lo hacen, ¿por qué nosotros no? Muchas veces es más fácil ir con la corriente, ¿verdad?, que hacer lo bueno delante de Dios, amén. Y debemos de tener cuidado, amén, porque si imagínense el pueblo de Dios, que era un pueblo escogido, amén,
cayó, ¿verdad?, en estas faltas, más nosotros, amén, más nosotros, que si no estamos plenamente agarrados, ¿verdad?, de la mano de Dios, si no estamos en la presencia de Dios, podemos cometer, ¿verdad?, los mismos pecados que cometieron aquellos y quizás mucho más, amén, mucho más nosotros, amén. Entonces debemos de pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude, que Él esté con nosotros, que Él no nos deje desviarnos, amén, que Él siempre nos mantenga, ¿verdad?, en su camino, siendo nosotros fieles a Él como lo es Él con nosotros, amén. En Deuteronomio 18:9 Deuteronomio 18:9 dice en el nombre de Jesús, dice: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dice el 10: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa estas naciones delante de ti. Vemos, ¿verdad?, de que aquí el Señor nos hace, o le hace más bien al pueblo, estas recomendaciones, ¿verdad? Sabemos de que en unos pueblos tenían las costumbres, ¿verdad?, de como ofrecer a sus hijos, ¿verdad?, pasarlos por fuego, estas cosas, ¿verdad?, que hacían que a la vista se ve, ¿verdad?, que no eran cosas buenas, mucho menos. Imagínense qué pensaría Dios de todo esto, amén. Estas cosas que eran abominables, dice, delante de Dios, eran cosas que no iban de acuerdo, ¿verdad?, a las ordenanzas que Dios había hecho, ¿verdad? Aquí les enseña de nuevo, ¿verdad?, y les dice una serie, ¿verdad?, de recomendaciones, les hace una serie de recomendaciones, las cuales ellos deben de seguir, amén, y las cuales ellos deben de tomar en cuenta. Pero dice que también no escucharon, ¿verdad? No escucharon a la palabra de Dios, no pusieron atención, sino que hicieron, ¿verdad?, lo malo delante de Dios. Y dice que el Señor se airaba, dice, porque veía, ¿verdad?, que su pueblo no era de dura cerviz, amén. Era de dura cerviz, no eran humildes delante de Él, amén, sino que hacían las cosas que no eran apropiadas delante de Dios. En el verso 13 de Segunda de Reyes vemos de que les hace, ¿verdad?, les amonesta, les dice, ¿verdad?, volveos de vuestros malos caminos, volveos, ¿verdad?, de esas cosas malas que hacen o que han hecho. Él les recomendaba, ¿verdad?, una y otra vez, porque sabemos de que Dios es un Dios fiel, es un Dios misericordioso, que no quiere, ¿verdad?, que ninguno perezca, amén, sino que quiere que nos arrepintamos, sino que quiere que estemos, ¿verdad?, bien con Él, que estemos en su camino, que nos apartemos del mal, amén, que nos apartemos del pecado, que volvamos a los pasos, ¿verdad?, de Él, porque de lo contrario no nos va a ir bien, ¿verdad? Sabemos todas las cosas que le pasó al pueblo de Israel, sabemos de que muchas cosas les pasaron por no obedecer, y Él una y otra vez les decía: yo les digo que se vuelvan de sus caminos, yo les digo que no hagan esto, yo les digo que no tomen estas costumbres, yo les digo que no adoren a dioses ajenos, yo les digo esto, y aún así el pueblo lo hacía, amén. Aún así el pueblo no obedecía, ¿verdad? Si vemos en Jeremías 18:11, Jeremías 18:11.
dice en el nombre de Jesús, Jeremías 18:11 dice: ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse, dice, ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. El Señor aún, ¿verdad? Aún tenía misericordia de aquel pueblo, ¿verdad? Así como la tiene de nosotros, ¿verdad? Y les decía: ahora pues, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros. Dice, les estaba advirtiendo, les estaba diciendo: va a venir mal contra nosotros si ustedes no se arrepienten y no buscan de mi presencia, ¿verdad? Va a venir mal contra vosotros si ustedes no se vuelven de sus malos caminos. Amén. Dice, y trazo contra vosotros designios, dice, pero también les decía: conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras, porque sabemos, ¿verdad?, de que si estaban adorando dioses ajenos, de que si estaban haciendo aquellas cosas que no eran agradables delante de Dios, nos podemos imaginar sus obras, amén, que no eran buenas, amén. Si dice que lo que es bueno para nosotros, ¿verdad?, es como trapo de inmundicia delante de Dios, imagínense, entonces las malas obras, ¿cómo serán delante de Dios? Amén. Entonces el Señor, ¿verdad?, les hacía ver, ¿verdad?, de que estaban equivocados, de que iban por un camino, de que no estaban haciendo lo que Él estaba diciendo, pero aún así, ¿verdad?, Él tenía misericordia y les decía: vuélvanse de sus malos caminos y que sus obras ahora sean buenas, ¿verdad? Más adelantito, en el capítulo 25, el verso 6 y 7, ahí mismo en Jeremías 25, versos 6 y 7, y les decía: y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal, dice. Porque Dios es un Dios misericordioso, es un Dios piadoso, y no quería el mal para su pueblo, amén. Sino que les decía: no vayan en pos de dioses ajenos, no hagan, dice, no provoquen a ira, dice, con las obras de sus manos, y no os haré mal. Era una promesa, ¿verdad?, que Él les hacía, era una promesa que Él les daba, ¿verdad?, de que si se arrepentían, ¿verdad?, de que si no hacían aquello, Él no les iba a hacer mal, amén. Él les iba, ¿verdad?, a librar de todo lo que podía pasarles, ¿verdad? Porque también el verso 35, el capítulo 35, ahí mismo de Jeremías, capítulo 35 y el verso 15, dice: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Había una rebeldía total, ¿verdad? Había una rebeldía en la cual podemos nosotros darnos cuenta, ¿verdad? Había una irreverencia, ¿verdad?, a lo que Dios les decía, amén. Aún a pesar de todas las advertencias que el Señor les hacía, aún a pesar de todas las recomendaciones que el Señor les hacía, el pueblo iba y hacía lo contrario, ¿verdad?, lo que Dios les decía. Si les decía: no hagan esto, ellos iban y hacían esto, amén. Y el Señor les decía: hagan esto, y no lo hacían. Había algo duro ahí, amén. Había dureza, amén, dureza de servicio, amén. Sabemos de que
cuando no hay una buena serviz, dice que no podemos, no nos humillamos, hay terquedad. Muchas veces en nuestra vida pasa esto, ¿verdad? De que no queremos humillarnos, ¿verdad?, delante de Dios. Muchas veces podemos, ¿verdad?, ser tercos delante de Dios, amén. Aun cuando sabemos de que Dios nos ama, aun cuando sabemos de que Dios es un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un bueno, bondadoso y fiel, amén. Pero nosotros muchas veces nos podemos poner duros de servicio como aquel pueblo, amén. Porque no advertían, no atendían, ¿verdad?, lo que el Señor nuestro Dios les decía. Ellos no, como que no ponían atención, como dicen por ahí, ¿verdad?, les entraba por un oído y les salía por el otro, porque no atendían, ¿verdad? Tal vez oían, pero no atendían, solo escuchaban y no ponían, ¿verdad?, por obra lo que el Señor les decía. Más bien ellos hacían todo lo contrario a lo que el Señor nuestro Dios les decía, amén. Encontré por ahí unas definiciones de servir. Sabemos de que servir viene de la palabra cervix, ¿verdad?, que es nuestro cuello. Muchas veces no podemos, dice, doblar nuestro cuello. Eso significa, ¿verdad?, de que somos duros de servir. No podemos inclinarnos hacia Dios. Eso es dureza de servir. No podemos doblarnos delante de Dios y someternos. Eso es dureza de servir. Así le decía el Señor a aquel pueblo. Le decía, este pueblo es duro de servir desde que lo conozco. No podían humillarse, no podían someterse a sus mandamientos, a sus recomendaciones, ¿verdad? No podían. Era un pueblo que era indómito. Sabemos de que cuando hay obstinación en uno, ¿verdad?, uno no puede, ¿verdad?, someterse a lo que Dios quiere, amén. A lo que la palabra de Dios dice, amén. Uno cree que uno así es y que quizás no necesita nada, amén. Pero debemos de humillarnos, debemos de ser de buena servicio, amén. No duros de servir, no ser indómitos, no ser obstinados, no debemos más bien de humillarnos delante de Dios, amén. No debemos de ser tercos, no debemos de ser rebeldes, porque muchas veces la rebeldía sabemos de que no lleva a ningún buen término, no lleva a buenas obras, y así era aquel pueblo, amén. A pesar de todas las cosas, era una rebeldía que había en ellos, amén. Era una rebeldía que salía, ¿verdad?, y brotaba, ¿verdad? Y era algo que a Dios no le gustaba, porque si somos duros de servir, sabemos de que no vamos a poder, ¿verdad?, ser humildes, no vamos a poder someternos a la presencia de Dios, y debemos de ser todo lo contrario, de buena servicio, amén. Atendiendo los mandamientos de Dios, atendiendo las ordenanzas de Dios, escuchando, ¿verdad? En aquel tiempo dice que eran los profetas, los videntes, como dice su palabra, que eran llamados en aquel tiempo los profetas, los que traían la palabra de Dios hacia el pueblo, porque Dios no le hablaba directamente al pueblo, sino le hablaba a los profetas de aquel entonces, y estos profetas llevaban el mensaje, ¿verdad?, al pueblo de parte de Dios, pero que no escuchaban, amén, que no era suficiente aquellas palabras, ¿verdad?, que el Señor les mandaba decir, amén. No obedecieron, sino que endurecieron su servicio. Y es algo que nos puede pasar a nosotros si no tenemos, ¿verdad?, cuidado, amén. Es algo que nos puede pasar muy fácilmente, sabiendo de que a veces si no estamos, ¿verdad?, sometidos delante de la presencia de Dios, vamos a batallar, amén. Vamos a ser tercos, vamos a ser duros de servicio, amén. Y debemos ser lo contrario delante de Dios. Parece ser, ¿verdad?, parece ser de que
antes, ¿verdad? Ellos ya habían pasado por todo esto, estaban pasando por esto, y nosotros podemos pasar por esto también. Parece ser que esta de servicio ha sido cosa que ha seguido, amén, al pueblo de Dios, pero en el nombre de Jesús nosotros debemos de cambiar esto, amén. Si nos vamos un poquito a la historia, si nos vamos a Éxodo 32, 9, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, cuando el Señor los sacó de Egipto, amén. Éxodo 32, 9. Dice así, Jesús mas dijo Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Dice el 10, dice: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré yo una nación grande. Pero dice el 11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo a Jehová: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Porque tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con gran mano fuerte. Porque han de hablar, dice, los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate, Moisés, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad por siempre. Aquí vemos, ¿verdad?, que Moisés intercedió, ¿verdad?, por aquel pueblo, porque de dura cerviz, amén. Y el Señor, ¿verdad?, se airó y dijo que los iba a traer, ¿verdad?, de raíz, y que iba a formar una nueva nación, amén. Pero Moisés dijo: no, Señor, arrepiéntete de este mal que has dicho contra tu, arrepiéntete, dice, de este mal contra tu pueblo, amén. Porque Moisés, ¿verdad?, no quería, que este pueblo fuera consumido, amén. Pero el Señor como que ya se había cansado, ¿verdad? El Señor, viendo todo el mal que hacía, ¿verdad?, la gente, que hacía al pueblo, como que ya todo esto, ¿verdad?, ya había llegado muy alto, muy lejos, amén. Ahí adelantito en Éxodo 33, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Aquí vuelve a mencionar, ¿verdad?, pueblo de dura cerviz. Así que no es nada nuevo esto, hermanos. Así que no era cosa, ¿verdad?, de que había pasado por así, amén, sino que era cosa que siempre pasaba en el pueblo, amén, que siempre existía ahí, ¿verdad?, que siempre había dureza de cerviz, que siempre había rebeldía, como vimos, ¿verdad?, en los términos, en la definición de dureza de cerviz, que dice que significa lo mismo que rebeldía, amén. Terquedad, amén, siempre había terquedad en el pueblo, amén. En Proverbios 29:1, Proverbios 29:1 dice así: el hombre, dice, que reprendido endurece el cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Qué tremendo, hermano. El hombre, dice, que reprendido, sabemos de que el Señor, ¿verdad?, nos habla, nos advierte, al pueblo le advertía una y otra vez, pero el pueblo no entendía, amén. Pero dice aquí, el hombre, dice, que advertido, que reprendido, dice,
endurece la cerviz, dice, de repente será quebrantado. ¿Y qué dice? Y no habrá para él medicina. Qué tremendo, hermanos. Tremendas palabras, porque sabemos de que cuando Dios habla, cuando Dios advierte, mejor escuchar. Debemos de seguir el camino del bien, amén. Debemos de seguir el camino que el Señor nos enseña. Debemos de atender, amén, las palabras de nuestro Dios. Porque dice, de repente habrá quebrantamiento y no habrá medicina. En Hechos 7:51 también nos dice, Hechos 7:51, gloria a Dios, santo es el Señor. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, dice, duros de cerviz, dice, como exclamando aquello, amén, como casi gritando, amén, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, como enaltecido, amén, así se oyen, así se leen estas palabras, amén, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Sabemos, ¿verdad?, que el Señor les anteriormente, ¿verdad?, al pueblo, cuando fue sacado de Egipto, les decía, duros de cerviz también, y también les hacía las recomendaciones, ¿verdad? Y aquí los compara, ¿verdad? Aquí los compara y les dice, duros de cerviz, les dice, si vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, dice, como vuestros padres, así también vosotros, amén. Debemos de inclinarnos, debemos de humillarnos, debemos de someternos a la presencia de Dios, debemos de clamar porque no seamos nosotros de dura cerviz, amén. Porque no seamos nosotros altivos, porque no seamos nosotros como aquel pueblo, no es que seamos mejores nosotros, no es que queramos ser mejores, amén, porque somos humanos y podemos faltar, hermanos. Podemos faltar, tenemos nosotros quizás más deficiencias que aquel pueblo, amén. Pero debemos de someternos, ¿verdad? Debemos de humillarnos delante de la presencia de Dios para que no venga, ¿verdad?, un día un quebrantamiento en el cual dice su palabra, no habrá medicina, amén. Debemos de someternos a la presencia de Dios. No permitamos, amén, que la dureza de cerviz entre en nosotros, amén. Busquemos la presencia de Dios, obedezcamos sus ordenanzas y sus estatutos, atendiendo plenamente a su palabra, obedeciéndola con diligencia. Sabemos que la cual es la que nos revela el camino hacia la vida eterna, amén. Así como aquel pueblo, ¿verdad?, iba en pos de aquel lugar que el Señor les había dicho en el cual habitarían, ¿verdad? Una tierra que era fructífera, amén. Una tierra en la cual fluía leche y miel. Nosotros el camino que debemos seguir es el camino hacia la eternidad, amén. La Biblia así lo dice, la Biblia así lo expresa, pero nosotros debemos de ser un pueblo de buena servicio, amén. Debemos de humillarnos delante de Dios, debemos de presentarnos a Dios, dice, como un obrero aprobado, amén. Gloria al Señor, porque de lo contrario vendrán cosas quizás peores de las que vinieron contra aquel pueblo cuando desobedeció a Dios, sabiendo de que, como les dije, nosotros no somos mejores que ellos.
Aquel era un pueblo escogido por Dios. Y aún así ellos faltaban. Imagínense nosotros, hermanos. Imagínense nosotros. Así que debemos de nosotros buscar su presencia. Debemos nosotros de buscar el buen camino, las buenas obras, como dice su palabra, amén, cambiar, ¿verdad? Si vamos por un camino equivocado, meditar, ¿verdad? Meditar y ver qué es lo que estamos haciendo mal, obedecer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y así poder seguir, amén, caminando en el camino de Dios, amén. Dice, si nos vamos a Primera de Reyes 8:33. Primera de Reyes 8:33. Así. En el nombre de Jesús dice: si tu pueblo Israel fuera derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa. Primera de Reyes 8:33. Dice, si tu pueblo Israel fuera derrotado delante de tus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás a los cielos, dice, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Y si el cielo cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volviere el pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvias y sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Tú oirás en los cielos y perdonarás, dice, el pecado de tus siervos. Pero dice, si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, dice, y te rogaren, dice, en este lugar, y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado. Importante, ¿verdad? Estas cosas importantes. Vemos aquí 3 puntos muy importantes. Dice, y rogaren en este lugar y confesaren, dice, tu nombre y se volvieren de su pecado. Amén. 3 puntos muy importantes que debemos de tomar en cuenta. Amén. Para que el Señor, ¿verdad?, perdone nuestros pecados. Debemos nosotros de rogar, debemos nosotros de reconocer, es decir, confesar y apartarnos del mal camino. Amén. No es que usted ande en mal camino, no es que yo le esté diciendo a alguien directamente, pero podemos caer, hermanos, podemos caer, ¿verdad?, en desobediencia, en dureza de cerviz, podemos caer en cosas que no son agradables delante de Dios, pero debemos de reconocer, amén, debemos de rogar a Dios que Él, ¿verdad?, nos permita volver a su camino, y debemos, ¿verdad?, de confesar y volver, ¿verdad?, del pecado, porque dice que Dios no quiere, ¿verdad?, la muerte de un pecador, amén, sino que Él quiere que vengamos y nos arrepentamos delante de Él, amén, y que confesemos, ¿verdad?, que somos pecadores, que conozcamos de que somos necesitados de Él, de que somos, ¿verdad?, menesterosos de Él, y que necesitamos de su presencia, de su Espíritu, amén, para poder caminar en ese camino, ¿verdad?, que nos lleve a
a la vida eterna. Amén. Así que espero esta reflexión nos ayude a todos, amén. Espero esta reflexión nos permita, ¿verdad?, tomar en cuenta en qué estamos, cómo estamos, si estamos en dureza de servicio, si estamos en buena servicio, o si estamos haciendo buenas obras, si nuestras obras no son dignas, ¿verdad?, de arrepentimiento, amén, como dice su palabra. Si estamos nosotros, si no nos hemos humillado totalmente ante la presencia de Dios, es hora de que lo hagamos, mis hermanos, mis amados amigos. Es necesario reconocer de que nosotros somos pecadores y de que necesitamos el perdón de Dios y que necesitamos reconocer que solamente hay un camino, amén. Jesús dijo, yo soy el camino, amén, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, amén. Así que hay un solo camino. Es necesario que nosotros reconozcamos eso. Es necesario que nosotros volvamos a Él para que podamos ser partícipes un día, amén, de estar en su presencia y de estar ahí juntos, unánimes, como dice su palabra, ¿verdad?, gozándonos en aquel lugar que el Señor tiene preparado para cada uno de vosotros, para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes que están ahí escuchando y viendo esta palabra de Dios, porque es palabra de Dios, hermanos. Así como el Señor advirtió al pueblo en aquel tiempo, de igual manera nosotros apliquémoslo también a nuestras vidas en la actualidad, para que podamos así seguir sus ordenanzas y sus mandamientos y no nos desviemos, amén, no nos desviemos del camino, sino que sigamos el camino de Jesús, porque Él es el camino, amén. Que el Señor mucho les bendiga, mis amados hermanos. Espero esta pequeña reflexión, pues como les dije, nos ayude, amén, a nosotros tomar en cuenta en dónde estamos parados, en dónde estamos nosotros ubicados, qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, y así seamos un pueblo de buena serviz. Gloria a Cristo. Así que yo les insto, ¿verdad?, a que sigamos adelante. Les amamos en el nombre del Señor Jesús, les bendecimos, rogamos a Dios que el pueblo de Dios esté bien, les extrañamos, esperamos vernos pronto, hermanos, y que el Señor les bendiga. No sé si nuestro hermano quiere orar o terminar. Dios bendiga a mi hermano William, amén, por esta bonita enseñanza que nos habla acerca de que nos regresemos a Dios. Hermanos, el Señor está a las puertas más que nunca, aunque algunos la tienen por tardanza, pero Dios está a las puertas. Y mientras mi hermano compartía este bonito mensaje, se me venía a mi corazón esa escritura de 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14, donde después de que Salomón hace el templo, se escribe esta escritura que es muy conocida por la mayoría de nosotros. Dice, versículo 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Pestilencia, brother, es como el coronavirus, es un pestes de lo que estamos mirando ahorita. 2 de Crónicas 7, 13 y 14. Pestilencia. Dice, si se humillare mi pueblo, o sea, si enviare eso, dice Dios, si hubiera como ahorita lo que hay ahorita, y que es algo bien triste lo que está pasando ahorita, mi hermano, es una guerra lo que está pasando ahorita en el mundo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Wow, qué tremendo. Si se humillara mi pueblo, mi hermano, déjame decirte una cosa. Cuando entró este presidente pues a gobernar, personalmente muchos gente no lo quería por
muchas razones que ustedes ya saben y ya conocen. Por el punto de vista bíblico, yo siempre le vi el lado bueno, ya que con el anterior presidente no podíamos predicar, había demandas por predicaciones y tantas cosas, y este hombre llegó y estuvo a favor de Dios, de la iglesia, de la predicación, de la palabra, y se calmó todo eso, pero hubo mucho recelo, hubo mucho coraje de parte de muchas personas. Se levantaron grupos de personas pues molestas, la mayoría de ellas pues jovencitos, jóvenes estudiantes universitarios, y mientras yo miraba eso, yo decía, cuando este presidente se vaya, no sé qué va a pasar en este país, pero no creo que nada bueno, porque tristemente la mayoría de las personas que se levantaron pues no eran pues eran personas, ¿verdad?, que tienen una ideología muy diferente a lo que es Dios o el cristianismo. Y ahorita hay una guerra, mi hermano, hay una guerra muy tremenda en el mundo, y esta guerra pues sobre todo es contra este presidente. Está entre la espada y la pared prácticamente. Si no puede hacer nada, porque de lo contrario sería muy, lo difamarían como un autoritarismo. Entonces solamente está ahí, y yo creo que necesita de nuestras oraciones. Este país necesita de nuestras oraciones. Mi hermano, gracias a Dios que de una u otra manera, yo sé que ha hablado este presidente quizás mal acerca de nosotros los latinos o lo que sea, pero pues con el otro no nos iba tan bien que digamos tampoco. Pero lo que estamos mirando ahorita es algo muy tremendo, y te voy a decir una cosa, mi hermano, Dios lo puso ahí con el único propósito de apaciguar. Sabemos de que lo que va a venir vendrá, el que ha de venir vendrá y no tardará, y sabemos que las profecías se van a cumplir, pero si nosotros oramos y clamamos por estos gobernadores y por este presidente, que Dios haga su voluntad y que tenga misericordia de su pueblo, de su iglesia. ¿Sabes una cosa? Pues Dios nos puede extender un poquito más a la gracia, a la paz. Cuando este presidente entró, la mayoría de las iglesias cristianas sabemos de que pues los que predicábamos, ¿verdad?, acerca del pecado, de estas cosas, pues nos sentimos quizás un poquito aliviados, como wow, porque de lo contrario era tremendo. Hay una película en YouTube que miré hace mucho tiempo acerca del aborto, se llama El regalo de vida, algo así. Es una historia real que pasó, y cuando termina esta película de esta joven, le dicen, no sabes con quién te estás metiendo. Todo el país, le dijo, todo el gobierno, porque ella estaba, ya después de que era la jefa pues del aborto y todo eso, le dijeron, no sabes con quién te estás metiendo, te vas a meter con los abogados más altos, de alto rango. Y le dijo a algunos de estas personas, de estas familias, que son los que tienen el poder, que son los que mueven los hilos del gobierno. Sabemos de que el gobierno tiene dos cosas, lo que se llama la derecha y la izquierda. Existen dos tipos de, ¿qué te puedo decir? De credo, se podría decir, políticos, que es el de la derecha y el de la izquierda.
y uno de ellos pues está en Europa y el otro está aquí en Nueva York, que es donde se basan las políticas. Sabemos que las políticas que están en el mundo, pues tristemente ni una ni otra pues son buenas de a tiro, porque la que Dios nos dejó fue la teocracia. Y cuando el hombre dejó eso y que dijo, sabes que no necesitamos que Dios nos gobierne, nosotros podemos buscar a alguien que nos gobierne, de ahí fue cuando vino pues el caos, lo que estamos mirando ahora. Pero lo que sí te digo una cosa, es que Dios puso a este hombre con un propósito y de una de otra manera trajo un refrigerio al evangelio. Y dice aquí esta palabra que si nosotros oramos y clamamos, Dios puede traer eso por nosotros, puede darnos un poquito más de alivio, un poquito más. ¿Por qué crees que está esta epidemia y todo esto? ¿No crees que es una pandemia para empezar? ¿Sí? Todo esto tiene con un propósito, es político, brother, y es a nivel mundial. Y aunque tú no lo creas, pero ese hombre que está ahí está en contra de todas esas familias que son las que han gobernado por muchos años, las que han hecho todo y que tienen al mundo endeudado y en sus hilos, son los dueños del oro, del petróleo, de todo lo que tú quieras. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Digo esto por este hermoso mensaje que el hermano William nos trajo, y que sin duda alguna el pueblo de Dios tiene que despertar. Y por si no sabías, mi hermano, ese tipo de marchas que están haciendo son puestas por ellos mismos, porque para empezar ellos dicen que nosotros no tenemos derechos, y para nosotros, para ellos, la muerte de nosotros es como una célula que se muere, o sea, no somos nada para ellos. Y ellos dicen que dentro de las mismas marchas que hacen, ellos mismos levantan personas para hacernos creer que nosotros tenemos derechos, pero te das cuenta que cada día nos lo están quitando. Hay lugares, no quiero decir lugares donde, pero donde no puedes salir. Tienes que tener un código, tienes que tener una luz, como en México el hoy no circula, o donde no pueden ya ir más de tantas personas o tantas cosas. Todo esto está pasando en el mundo. Y bueno, mientras el hermano compartía estas escrituras tan preciosas, dio un versículo en Proverbios 29. El hermano William leyó el 1, pero yo voy a leer el 2, pero voy a leer el 1 para que se recuerden. El hombre reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El hombre que reprendido endurece la cerviz, o sea que lo reprenden y se molesta, no entiende, de repente será, Proverbios 29, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y luego dice el 2, cuando los justos dominan, o cuando los justos reinan, ¿sí?, el pueblo se alegra. Cuando los justos, no estoy diciendo que este hombre es justo, pero lo que sí sé es de que si nosotros oramos por los que nos gobiernan, mis hermanos, Dios puede aplazar un poquito más esto. Y te voy a decir una cosa, la situación va a ser en todos lados y en unos lugares peores si llegara a pasar estas cosas. Y en este país, aunque tú no lo creas y aunque es más estricto, pero son un poquito más humanos a la vez también, en algunos sentidos. Y usted como cristiano va a entender esto, porque hay países donde no son tan cristianos, y ahí, mi hermano, agárrate. Y yo creo que es la mayoría de los países donde venimos nosotros. Entonces dice la palabra, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Así que oremos, hermanos,
pues por las políticas que están pasando ahorita en este año, que curiosamente vino esta pandemia, y que también por otro lado sabemos de que vienen las elecciones de este país, y lo que va a pasar, hermanos, va a pasar, pero oremos para que Dios bendiga desde sabiduría a los presidentes, y pues sobre todo a que lo tienen acorralado, y pues todo esto, mi hermano, créemelo, es para quitarlo. Lo han tratado de quitar, le han sacado de todo, pero aunque tú no lo creas, Dios lo tiene ahí, así como Ciro era un rey. De hecho, a mí me tocó predicar, entró este presidente, hablé un tema acerca de Ciro, del rey de Ciro. Era un rey de Babilonia, pero que Dios lo había puesto con un propósito, un rey impío, pero ya estaba ahí en la iglesia. Así que un abrazo, los amamos, los queremos, gracias por estar ahí conectados, y no se desanimen, échenle ganas. El que ha de venir vendrá, y sabemos de que lo que va a venir también vendrá. Si mi pueblo se humillare y clamare, dice, yo oiré, aleluya, y voy a derramar mi bendición. Dios puede hacer, mis hermanos, que sea más fácil, más tranquilo, o que nos dé más tiempo para prepararnos. Yo no sé, de una de otra manera la oración tiene poder, el humillarnos, así como cuando Nínive se humilló, y de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida, y dice la palabra de Dios que cuando Nínive se destruyó, cuando Nínive se arrepintió, Dios trajo misericordia en sus vidas, amén. De lo contrario, Sodoma y Gomorra, pues ellos ya ni siquiera tuvieron oportunidad, ni siquiera de oír el evangelio. El Señor está a las puertas, les amamos, les queremos, gracias por estar conectados, y así quedamos despedidos. Los esperamos el domingo a las 11 de la mañana, no se pierda, mi hermano, y pues en el nombre de Jesús aquí los esperamos, amén. Gracias a mi hermano William por este hermoso mensaje, amén, que nos habló acerca de que nos volvamos a la palabra, nos volvamos a las escrituras. Este es el mensaje bíblico, este es el mensaje de la Biblia, este es el mensaje de los profetas. No hay profetas que profetizaban como hoy, que te va a ir bien en el año, y que va a ser un año de esto y el otro, y que Dios te va a dar casas, carros y todo lo demás. Los profetas de la Biblia eran: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, porque ustedes han pecado. Ese era el mensaje, y ese es el mensaje, hermanos, hasta la fecha. Un abrazo, les amo en el nombre de Cristo, y adelante. Tú eres digno, Jesús. Señor, en esta hora, Padre, venimos a tu presencia, Señor. Queremos descansar en ti, Señor. Queremos descansar en tu presencia, Dios. Mi alma descansa en ti, Señor. Pongo en ti mis ansiedades, mis temores. Están en ti, Señor. Mira, Señor, en ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz en ti. Confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz.
perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad, y en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando, en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Yo no temeré, no temeré, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad, y en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé obrando tu perfecta voluntad, y en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. No temeré que me pueda hacer el hombre, no temeré al enemigo. Tienes cuidado de mí, Señor. Ni un cabello cae a tierra sin que tú te des cuenta, porque sé que estás obrando perfecta voluntad, y en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Siéntanse orgullosos, contentos, alegres por poder padecer los padecimientos de Cristo en nuestro cuerpo, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad, y en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque la prueba produce paciencia, y la paciencia esperanza. Si estás pasando algo en tu vida, es porque Dios te ama. Dice la Biblia que Dios al que ama disciplina. A lo mejor hay cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar, o quizás estás atravesando el desierto de aprendizaje, el desierto de superación del dolor. La mayoría de los hombres de la Biblia pasaron por ese desierto. Aún mismo Jesús
encuentre una puerta, aunque no encuentre una salida, en ti descansa mi espíritu, en ti descansa mi alma. Aunque no encuentre una puerta, aunque no encuentre una salida, en ti descansa mi espíritu, en ti descansa mi alma. Sé mi puerta y mi salida, en todo tiempo sé mi sostén. ¿Quién tengo yo sino a ti? Escucha a tu pueblo, Señor. Escucha a tu pueblo, Cristo. ¿A quién tengo yo sino a ti, oh Jesús? Aunque no encuentre una puerta, aunque no encuentre una salida, en ti descansa mi espíritu, en ti descansa mi alma. Aunque no encuentre una puerta, aunque no encuentre una salida, en ti descansa mi espíritu, en ti descansa mi alma. Sé mi puerta y mi salida, en todo tiempo sé mi sostén. ¿A quién tengo yo sino a ti, oh Jesús? Sé mi puerta y mi salida, en todo tiempo sé mi sostén. ¿A quién tengo yo sino a ti, oh Jesús? Oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús. Oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús. Oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús. ¿A quién diré si solo tú tienes palabras de vida? Oh Jesús. Muchos golpearon y escupieron tu rostro, muchos fueron sanados, por amor restaurados. Muchos decían: si eres tú el Mesías, ¿dónde está tu Dios? Porque sufres dolor. Mi pecado perdonaste, a tu sangre que derramaste. Mi pecado perdonaste, en
tu sangre que derramaste. Allí en esa cruz tu propósito alcanzaste, por mi vida te entregaste, y en el más perfecto amor tu corazón sufrió, por amor padeció. Moriste por mi salvación. Tu corazón sufrió, por amor padeció. Moriste por mi salvación. Tú observabas de la cruz, perdonabas a un más pecador que a tu lado murió. No entendían que esa cruz traería salvación y perdón a este mundo de dolor. Mi pecado perdonaste, en tu sangre que derramaste. Allí en esa cruz tu propósito alcanzaste, por mi vida te entregaste, y en el más perfecto amor tu corazón sufrió, por amor padeció. Moriste por mi salvación. Tu corazón sufrió, por amor padeció. Moriste por mi salvación. Tú observabas de la cruz, perdonabas